Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día lunes 2 del mes sexto del año 2025. El día de Shavuot, el día de la culminación de ese trabajo de 50 días. Shavuot, el día de la boda, y hoy tenemos pues el gusto, la intención, también la emoción de celebrar como en una boda, el novio y la novia. Y para eso pues hay que crear conciencia, porque hay también invitados. Todo esto tiene que ver con nuestra vida diaria, ese compromiso de bodas con la fuente espiritual generadora de vida. Todas estas alegorías a veces tan inentendibles que son leíbles en el mundo real. La sagrada, lo santo de la boda. Aquellas personas que quizás han tenido la valentía de tomar la decisión, no por honrar al cónyuge, ni por honrar sus generaciones, sino por entender cómo funciona el universo. Iniciamos como se inicia una relación entre esos novios que consuman la boda, con alegría, con felicidad, con agradecimiento, por el espíritu, por el aire que entra a nuestros pulmones y genera oxígeno para que todos nuestros órganos tengan vida y nuestro corazón palpite. Allí empieza esa relación entre el novio y la novia, el que da y el que recibe, con alegría. Le damos gracias al Todopoderoso porque a través de su creación nos dejó el oxígeno para nuestro cuerpo, para experimentar en nuestro cuerpo lo que siente nuestra alma. Y en ese pacto de boda de el espíritu y el cuerpo, del creador y su creación, del Todopoderoso a través del Cordero, el Verbo, en las bodas del Cordero. Entender que es una boda es entender el propósito de vida por el cual estamos en este mundo. La importancia de una fiesta inadvertida, de una celebración que se conoce en los códigos de las Escrituras como Santa Convocación, como Mikra Kadoshim, que dura la preparación esos 49 días para que el día 50, como hoy, tengamos nosotros la experiencia que tuvieron nuestros ancestros, especialmente los discípulos de Yeshua. Sus vidas no fue igual de allí en adelante, cuando uno sabe qué es lo que tiene, cuál es el poder, cuál es el que te aconseja, el que te enseña, el que te reargulle, cuál es tu amigo, tu consejero, cuál es tu esposo o tu esposa, con quién te has comprometido. Crear conciencia. Ya los novios crearon conciencia, por eso tomaron la decisión. Ahora en los invitados. Una boda es el propósito de toda la escritura, de toda la instrucción, de toda la Torah. El compromiso de obediencia para ser merecedores de la bendición. Es como querer perder peso siguiendo la misma dieta. No vamos a lograr el propósito. Pensando, diciendo, sintiendo, haciendo lo mismo, no se genera el cambio. El cambio viene por una renovación del espíritu en nuestra mente. Esa mente renovada, que ahora ya no piensa como pensaba antes, ahora piensa como piensa quien nos creó, por haber recibido o por recibir la luz del entendimiento y de la sabiduría de cómo fue creado el universo. Y es allí donde la vida se convierte en algo distinto, en algo más fácil, sabiendo y entendiendo que todo se inicia desde el espíritu y que el espíritu le toma forma a través del sonido y de la luz. Ese sonido y luz son palabras, es el verbo, ese compromiso con la palabra, ese compromiso con el verbo.
que ninguna palabra vana salga de tu boca, porque de todas ellas tendrás que darle cuenta al Señor. Es una relación de causa y efecto. El esposo no tendrá necesidad de preguntarle dónde está la esposa, ni viceversa, porque ya se dan cuenta. ¿Dónde está Sara, tu mujer? ¿O por qué se ríe Sara, tu mujer? Una de las preguntas que nos hacemos a diario. ¿Cómo está tu compromiso con el Espíritu? ¿Dónde está Eva, tu esposa? La pregunta Adán. Y la pregunta nuestra, como la pregunta de Yeshua, ¿dónde está tu marido? ¿Cuál es tu compromiso? Allá en esa charla de palabras tan profundas entre Yeshua y la mujer samaritana, al lado de ese pozo emblemático, de donde se puede sacar el agua que no deja dar más sed y el pan que no deja dar más hambre. Todo viene desde el Espíritu, desde lo espiritual, desde lo gaseoso se convierte en agua y esa agua se convierte en materia, porque lo material antes fue líquido y lo líquido antes fue gaseoso. La pregunta es, ¿y qué era antes de lo gaseoso? Antes de lo gaseoso era luz y sonido, y a eso se conoce como maná, como el verbo. ¿Y por qué este rito de bodas? Entramos a ese mundo real, al mundo esencial, al mundo de la energía, al mundo de lo espiritual. ¿Y cuál es mi beneficio? Ese beneficio de los llamados a ser santos, de los santificados y ahora de los vestidos de boda. ¿Y cuál es la consecuencia? ¿Qué gano yo con hacer todo esto? La consecuencia de vivir en bendición, en santidad, en luz. Entonces tenemos esa preparación del novio, del vestido y de la novia en las bodas, que es como una elevación de conciencia para saber que todo viene desde lo espiritual. Cuando esos dos toman la decisión de hacerse uno, la carne y el espíritu, el novio y la novia, donde el novio es el espíritu y donde la carne es su creación, la luz y la vasija. La idea es que la vasija sea reparada para que se llene de luz. Y esa llenura, como la llenura del espíritu, como lo que nos da el Creador a través de su creación, es el gozo de la salvación, es la herencia, es la promesa, es la consumación de la boda. Por eso, en esa elevación de conciencia, entrando al ámbito espiritual, cuando esos dos toman la decisión de hacerse uno, entonces ser uno y su imagen y su semejanza es establecida en la tierra. Cuando los dos se hacen uno, entonces esa imagen y semejanza es conforme a todo el universo. Por eso dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ese uno es la consumación de la boda. El máximo nivel de nuestra alma, el nivel de la unidad. Cuando unimos todo desde el Espíritu para que se manifieste la partícula, la materia, la cosa. Cuando los dos se hacen uno solo, aparece el verbo, aparece la palabra, se llama en hebreo devar. Devar es traducido como palabra, pero también como cosa. Entonces nuestras palabras siempre están generando cosas. Y por eso debe haber un compromiso de boda con esas palabras. Y esto solo sucede cuando se entiende y se vive la fiesta de la libertad, la fiesta de las bodas, el Shavuot, lo que estamos celebrando, y no solamente celebrando, sino experimentando en este día. Para vivir bajo la cobertura en el compromiso de bodas, se vive debajo del azúcar, en las fiestas de las enramadas, las 3 fiestas emblemáticas de cómo entender la vida, a través de festividades, de convocaciones, donde el novio, en hebreo la palabra para novio es atán,
Atán quiere decir niño circuncidado. Por eso, pues se escribe con la letra G, que denota y significa el nacimiento de nuevo. La Ta, que es el sello, cuando todo se termina, y la Nun, que es la manera de construir. Bueno, un novio se hace Atán o se hace novio cuando nace de nuevo, cuando concluye la labor de estos 49 días y al día 50. Entonces, Nun significa 50. Por eso se llama Atán, porque no es la descripción de algo, es la esencia de ese algo. La novia, la Calá, que quiere decir producto terminado. Obviamente que hubo un proceso durante 49 días y al día 50 se terminó de reparar la emoción. Y entonces de ahí viene convocación, cajal, de reunirnos, de convocarnos, de hacernos los dos uno. Estos simbolismos de la boda, pues, tienen algunos requisitos, como por ejemplo, que no tuvieran relaciones íntimas antes de 3 días, que nadie subiera al monte mientras se hablaba. Así, de la misma manera, cuando el novio y la novia entran debajo del tálamo nupcial, pues no debe de haber nadie más, porque es un acto sagrado. Solamente la Shekinah, la Ruach HaKodesh, descubriendo ese acto sagrado. ¿A qué se refiere ese acto sagrado? El deseo es la novia, y lo que desea es el novio. Entonces, eso que desea y la novia entran y el deseo entran bajo el tálamo nupcial. Entonces no puede haber otro. El único que existe allí es la Ruach o el espíritu, que une desde lo espiritual, lo material, ese deseo que ahora se hace realidad. Y es cuando uno tiene un deseo y ahora siente que ya lo tiene. Entonces, ese sentimiento que ya lo tiene es el mismo sentimiento de gozo en la consumación de la boda, en la intimidad. Y por eso es un ejercicio diario el tener esposa o esposo, viceversa, porque se cumple para todos ese simbolismo de la boda, como para que todos los errores del pasado se perdonan y se funde en un alma. Eso es lo que se llama las almas gemelas. Esa pareja pues viene a hacer ese pacto de boda. Entonces ya no vemos una pareja, vemos un deseo y ese deseo cumplido. Ya vemos ese anillo de compromiso. ¿Con qué? Ese anillo de compromiso es con la Torah, es con las 10 emanaciones divinas que ahora hacen parte nuestra. Y entonces vemos cómo se establece ese pacto de bodas y se le dice un masal tot. O sea, el masal es el destino y tot es concluido, un destino feliz, como en los cuentos de hadas. Es en nuestro imaginario mental, si queremos preparar todas las cosas dentro de nosotros antes de que sucedan afuera. Debe de haber una fidelidad. O sea que de lo único que podemos estar a cargo o al mando todo el tiempo es de nuestros pensamientos, porque son nuestros. Y es por eso que en ese pacto de boda vamos a ejercitar siempre pensar en todo lo bueno, que todo lo que llega a nuestras vidas es para bien, porque me está enseñando algo, me está ayudando a corregir un pensamiento errado, me está haciendo uno con el pensamiento del Creador. Esos miedos que generan esos mareos, esa inestabilidad, se pueden estar sintiendo en nuestro cuerpo, porque son miedos de desconocer lo que vamos a experimentar en el futuro. Y si queremos conocer el futuro, hay que crearlo en el presente. Entonces allí el miedo se convierte en certeza, en seguridad. Y esa seguridad solo viene por saber que tenemos el espíritu de donde se forman todas las cosas. La idea es que le demos forma a eso que deseamos, que ahora no lo deseamos, sino que lo estamos elaborando durante 6 días, que representan las
emociones. Y el séptimo reposamos. Como que si la mente está embarazada, porque se hizo uno con el espíritu y ya tenemos la cosa, ya tenemos la imagen de aquello deseado, es nuestro, ya la podemos ver, la podemos sentir, la podemos visualizar, ya hay un embarazo del espíritu, porque esa energía sin forma tomó forma, y no vamos a ser los más confundidos de seguirle dando forma a las imágenes negativas, porque allí estaríamos siendo infieles en la boda. Entonces de nada sirve la preparación cuando tomamos decisiones equivocadas, porque ahora sabemos cómo podemos crear las cosas. ¿Qué significa pobreza? No crear. ¿Y qué significa riqueza? Ser creador. Entonces tenemos ese pacto de boda con la riqueza, esa fidelidad con la abundancia, en salud, en bienes, en felicidad, en lo que quieras. Entonces allí moldeamos nuestra propia realidad. Hay lo principal, quizás el trauma, la tragedia, la principal tragedia de la vida es que envejecemos muy pronto y nos volvemos sabios muy tarde. Por eso esa sabiduría que nos la da el espíritu de la promesa, bajo el cual, bajo ese tálamo nupcial se ejecuta la boda, pues bueno, tenemos allí en nuestra mente, en nuestro corazón, la claridad de lo que representa el pacto de boda, ese mundo de las almas gemelas, porque esas almas todas tienen el nivel de la unidad, el nivel más elevado, y ese nivel más elevado es poner por obra los enunciados, los mandamientos, más llamados mandamientos. Eso se llama tener luz, y guardarlos es encender esa luz, e infringirlos es desconectar la luz. Y por eso la luz y las tinieblas en las alegorías de cómo entender el secreto de la vida. Por eso la sabiduría que estaba oculta, que ahora es revelada, lo que se conoce como el gen, como la gracia, pues te vuelve a conectar. Entonces por eso en las alegorías el saludo con la era mesiánica, en la era mesiánica cambia. Ya no es solamente shalom, paz, ya no es solamente estamos en esa matriz. Ahora es que la gracia, que el gen, que la sabiduría que estaba oculta y el shalom de nuestro Creador venga a tu vida. Esa es la boda con Él. Y bueno, entonces llegan las liberaciones. Llegan las liberaciones. Y por eso, en esas liberaciones, pues, viene la consumación de esa boda. ¿Cómo podemos nosotros hacer un pequeño resumen de todo el trabajo que hemos hecho durante estos 50 días? ¿Cómo podemos bendecir esa luz interna? ¿Cómo podemos bendecir la amistad? ¿Cómo podemos bendecir a las almas gemelas? ¿Cómo podemos bendecir la comunicación? Es allí donde nos centramos, en la bendición de la comunicación. Que se escuche la voz del novio y de la novia, como dice el Salmo. El Salmo 58.3 dice que veneno tienen como veneno de serpiente. Porque si nosotros venimos de los mundos de arriba, ya ese veneno no está. Porque lo que hicimos fue tomándose el antídoto para el odio, para el resentimiento. Y en ese pacto de boda solamente existe el amor. Y por eso, pues, el compromiso con el Creador, ya no llamarle más Señor, sino Ishi, esposo. Es porque ese fuego, ese Ish, ese fuego, ahora ya llegó a nuestras vidas. Ya hay un compromiso con el consejero, con el poder, con el consolador, con el guía, con ese pan de vida, ese compromiso con la Rúa, ese compromiso con lo espiritual. Entonces toma forma el cómo santificar el nombre. Si Abraham le decía, Sara le decía a Abraham, mi señor,
¿Cómo le decimos hoy a nuestro Creador, nuestro Abba, nuestro Padre? Es allí donde no se entiende en el mundo físico todo lo que viene del mundo inentendible. ¿Cómo la esposa le puede decir padre a su esposo? ¿Cómo le puede decir hijo? ¿O cómo le puede decir hija o madre? Porque no se trata de fisicalidad, se trata de compromiso, de fidelidad. Abba es la fuente, y la fuente es espiritual. Y Dios es espíritu, pero Él es amor. Y en esa boda, desde lo espiritual, nos casamos con el amor, para que todo se haga desde el amor. Y ese amor que es el Padre, genera hijos, que es el verbo, palabras de bendición, palabras bien dichas, palabras que llevan un compromiso de poder y que no regresan vacías. Por eso que este es un tiempo muy especial para declarar palabras de lo que tú ya te imaginaste, de cómo va a ser, cómo es desde este momento tu economía, tu salud, tu relación de pareja, tu relación familiar. Esa es una oración de poder, esa es una oración que tiene compromiso con el Espíritu. Esa oración tiene luz y tiene sonido. Entonces volvemos a activar cómo enfrentar el caos. Si la tierra estaba desordenada y vacía, pero solo el Espíritu se movía, allí tenemos la boda. La falta de orden genera vacíos, pero el Ruach, el Espíritu, está allí, esperando que le demos una forma distinta, un orden distinto. El caos y las tinieblas no es la forma para el mundo perfecto. Caos, el tajud, pérdida del estado original. Originalmente éramos como el Creador, ahora que volvemos a ser uno con Él, pues desaparece el caos porque le damos orden. Ese orden se le da a través de la luz y el sonido. Esa luz y el sonido son las palabras comprometidas desde el Espíritu con esa boda eterna entre Padre y Madre, entre Abba e Ima. Ahora se une la sabiduría y la conciencia. Cuando las palabras tienen sabiduría y conciencia, esas palabras no regresan vacías. Por eso brillan las palabras de poder sobre los enfermos, sobre los abatidos, sobre los tristes, sobre los desconsolados, sobre los pobres. Cambiamos esa apariencia errónea de miseria, de pobreza, de escasez, de trauma, de muerte, por palabras de vida. Y ese cambio lo hacemos a cada área de nuestra vida, en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hogares, en los sectores donde habitamos, en nuestros pueblos, en nuestras comarcas, en nuestros países, en nuestros continentes, para que vaya fluyendo una frecuencia que no para y que llena toda la tierra. Así está la promesa, porque la tierra no se creó para que estuviera vacía, porque la tierra se creó para que fuera llena del conocimiento de la gloria del Creador. Conocer es hacerse uno, y hoy conocemos la gloria del Eterno, que llenan toda la tierra como las aguas llenan el mar. Esta pequeña reflexión en este día tan especial se la dedicamos a todas y a todos, y a cada familia, a cada hogar, y en especial a aquellos que nos siguen y que gustan de que cada mañana tengamos un mensaje, una reflexión, una voz de aliento, una voz poderosa, una voz transformadora, una voz que tiene el compromiso de bodas, hacernos uno con el Creador. El Creador y la creación se hacen uno, y es allí donde podemos moldear todo, porque tenemos derecho a todo. El padre y la madre generan un hijo, conforme a los dos. La sabiduría y la conciencia de la sabiduría generan una palabra, que es como el Hijo, el Verbo, la luz. Ahora tenemos una primicia, un primogénito, que nació de nuevo, desde la luz, desde el sonido que le dio forma a imagen y semejanza del Creador, forma poderosa, forma rica,
forma deleitosa, forma de disfrutar todo lo que el Creador puso bajo el estado de nuestros pies. Que tengas una buena mañana y un Hag Shavuot Sameach, una feliz fiesta de boda. Es la misma saludo que le damos a los novios en las bodas. Y hoy le damos ese saludo a toda la humanidad. Hag Shavuot Sameach.